de vida de desarrollo. Entonces, esto para nosotros tiene relevancia dentro de este hackathon, precisamente porque todo lo que van a ustedes a desafiar va a ser un proyecto, un desafío que se va a convertir en un proyecto viable, ¿verdad? Y por consiguiente necesita de esta disciplina para lograrlo. Realmente nosotros sabemos que requisitos, indistintamente si le llamamos requerimientos, es una especie de tabú o algunas veces un mito de que a veces decimos que la metodología que estamos usando no necesita especificar requisitos. Sin embargo, los requisitos, si no se especifican, si no se obtienen, lo que puede llevar al traste al proyecto. Es decir, si no estamos especificando correctamente lo que desea el stakeholder, entonces vamos a estar en dificultades más adelante. En ese sentido, entonces nosotros estamos presentando hoy, en el día de hoy, una agenda. Yo voy a quitar la cámara porque puede que se me interrumpa la conexión, entonces vamos a quitar la cámara para que no haya ese tipo de problemas. ¿Está bien? No se preocupe, profesora. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar con esto. Tal como lo dijo el compañero, ustedes pueden hacerme la pregunta en el chat y el moderador me la leerá en el momento, antes de que pase la idea de lo que estamos conversando, pues me la expondrá, entonces ya lo vamos resolviendo. Si es para más adelante la pregunta, entonces también se los diré. Para esto, vamos a hacer una pequeña introducción de qué exactamente vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a mirar cómo se ve la disciplina de los requisitos en el ciclo de desarrollo de software, en proyectos de software, y por supuesto, en qué consiste ese proceso, porque también la ingeniería de requisitos es un proceso cíclico, un proceso continuo, que necesita de algunas actividades y tareas, al igual que herramientas para desarrollar todos los puntos que están en ese proceso. Y por supuesto, además de ese proceso de la ingeniería de requisitos, también vamos a ver algunas actividades que deben llevarse a cabo. Eso quiere decir que en la primera mitad vamos a tratar de cubrir las dos primeras partes. Y en la segunda mitad de la clase, de la capacitación, vamos a cubrir entonces lo que es las actividades y herramientas y algunos ejemplos que podamos llegar si nos alcanza el tiempo. En ese sentido, sí quiero que tengan presente que a medida que nosotros llevemos a cabo un proceso de ingeniería de requisitos o todo un procedimiento, en esa manera vamos a aumentar la probabilidad de éxito de nuestro producto, de nuestro proyecto. Cada año, en realidad, se registran muchas pérdidas y muchos casos de empresas que no cumplen adecuadamente los requisitos del producto. Y esto, por supuesto, trae retrasos, trae sobrecostos y, por supuesto, la propia captura o la propia obtención de requisitos a muchas empresas se les convierte en algo irrelevante, a pesar de que se dice que la ingeniería de requisitos es el backbone, o sea, la columna vertebral del desarrollo de software. No importa de qué metodología se trate, la ingeniería de requisitos es importante. Siempre será y seguirá siendo un desafío muy grande en la industria del software, precisamente la selección de esos requisitos. En ese sentido, nosotros tenemos que mirar un poco dónde están requisitos en cualquier ciclo, cualquier modelo, cualquier ciclo de vida del desarrollo de software.
No importan las etapas que precedan a una planificación, a un caso de negocios, como decía el ingeniero Fleischer ayer, siempre va a haber una parte donde todo lo planificado debe iniciar por un proceso de requisitos. Fíjense que el caso de negocios del que hablaba el ingeniero Fleischer ayer, precisamente va a ser el desafío que ustedes, me imagino que van a recibir de los que le van a colocar los problemas o las posibles oportunidades de negocio en la transformación digital. Entonces, ese caso de negocio que ya tiene algunos antecedentes como los costos, la duración, todas las reglas de negocio, debe pasar inmediatamente a la planificación de esos requisitos, de un análisis, ¿verdad?, de ese caso de negocio, pero inmediatamente entrar a esa disciplina de requisitos. Cuando nosotros hacemos requisitos debemos colocar una perspectiva muy amplia, porque hay que ponerse sombreros de usuarios, de gerentes, de arquitectos de software, hay que ponerse sombreros de toda clase. Entonces, esa labor dentro del ciclo de vida tiene mucha relevancia porque antecede a toda la arquitectura del software, a todo el diseño, a todo el manejo de las interfaces y, por supuesto, a la implementación, pruebas, despliegue y, por supuesto, el mantenimiento futuro que se le vaya a dar al producto software. En ese sentido, nosotros tenemos que considerar tres conceptos importantes cuando hablamos de requisitos. Perdóneme, usted me va a llevar el tiempo, ¿cierto? Sí, profesora, no se preocupe. Yo le voy a avisar cuando queden pocos minutos para el primer descanso. Ok. Bueno, tres conceptos importantes que están aquí inmersos en todo este asunto de los procesos de la ingeniería de requisitos. El primero de ellos se llama stakeholder. ¿Por qué tomé el término stakeholder? ¿Qué quiere decir interesados? ¿Qué quiere decir involucrados, verdad? Nosotros, las personas que trabajamos tecnología, que trabajamos desarrollo de software, que estamos trabajando proyectos, hablamos de usuarios, pero hay muchos niveles de usuarios. Hay usuarios que tienen un rol muy diferente entre sí y por lo tanto deben agruparse y deben acercársele a ellos de diferentes maneras. Entonces nosotros no podemos hablar de usuarios en general, tenemos que dar hacer alguna diferencia con esos usuarios. Y por eso hemos colocado el término stakeholder. Otro concepto importante en todo este proceso es el concepto de requisitos. El requisito, pues es como quien dice la salsa del asunto, ¿no? Y lo que engloba todo el proceso se llama ingeniería de requisitos. Vamos a ver en detalle un pedacito de cada uno de ellos, en lo que nos ayuda el tiempo, ¿sí? Stakeholder. Ese concepto lo vemos como un interesado en que un sistema o que algunas estrategias de negocio se lleven a algún proyecto que en alguna manera se va a desarrollar o se va a mejorar o se va a resolver algún tipo de problema, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un interesado puede ser una persona, puede ser una organización que tiene una influencia, ¿verdad?, directa sobre los requisitos del proyecto de software que se va a desarrollar. Entonces nosotros podemos tener interesados un gerente, podemos tener interesado una compañía externa, un proveedor, podemos tener de interesado algún ente regulador de servicios, por ejemplo, o podemos tener también un departamento, ¿sí? Un departamento en general, una dirección en general dentro del espacio de la organización de negocios, ¿verdad? O de la empresa. Para darnos cuenta de cuán importante y cuánta división podemos tener nosotros en los stakeholders, miremos este mapa
de partes interesadas, es decir, de interesados para un sistema de infracciones de tráfico que lo saqué por ahí de una foto de un sistema. Y fíjense que, por ejemplo, yo puedo hablar de que cuando hay infracciones de tránsito, ahí dije tráfico, pero en realidad es de tránsito, como lo usamos en Panamá, ¿no? Está el policía, pero dentro del policía, de la policía, que es un grupo de personas que están involucradas en este sistema, puede haber policías de la calle, puede haber capitanes, puede haber jefes, ¿sí? E incluso puede haber personal administrativo que también son policías, pero que tiene que ver algo con las infracciones del tránsito, ¿verdad? También podemos ver aquellos interesados que están involucrados precisamente en la infracción, que es la gente. Puede ser alguien que ande en bicicleta, alguien que que vaya en su coche, o también puede ser una persona que va caminando y también cometen infracciones, ¿verdad? Cuando se cruzan un semáforo, qué sé yo. Y por supuesto, alguien que te vaya a defender si hay algún tipo de infracción, por ejemplo, que hay un choque o algo, tenemos todo el grupo de, de leyes, ¿verdad? De abogados. Y ahí hay abogados, ahí hay cuál es exactamente qué es lo que pasó con esa infracción, y hay una gran cantidad de personas, de luego la corte o el juzgado, que en este caso nosotros le llamamos juzgado, ¿verdad? Y y quién sabe si todas esas personas que están ahí involucradas en esa infracción, porque puede ser también un choque, ¿no? Y es posible que haya llegado a hacer daños a terceros, ¿no? Entonces miren toda la cantidad de un momento dado interesados que yo puedo tener solo de una transacción, solo de un evento que se llama una infracción de tránsito, ¿verdad? Ya sea choque, ya sea que te cruzaste un semáforo, ya sea que te fuiste por una acera, que te fuiste por una vía que no fue. Pero todo esto es los que pueden estar involucrados en ese evento. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, y lo vamos a ver más adelante, es precisamente verificar cuáles son los interesados involucrados en este proyecto que nos toca desarrollar. Los stakeholders pueden ser gerentes y directores, ¿sí? Gente que toma decisiones, gente que trabaja en planes estratégicos, gente que establece metas y que no necesariamente está pegado de la parte operativa del nuevo sistema, sino de la estrategia en general del negocio, y que obviamente establece metas y objetivos. Entonces, definitivamente que ese tipo de stakeholders son una fuente de solicitudes a alto nivel, ¿verdad? Pero son una parte esencial de ese equipo de stakeholders. Por otro lado están los usuarios en general, que definitivamente son los que trabajan con el día a día de las transacciones, de los eventos, de la parte operativa, la parte aquella del negocio, aquella que va a decir si hay problemas con un formulario, si hay problemas con algún sistema actual, y definitivamente que se convierten esos usuarios, con nombre propio, obviamente, en fuente de requisitos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son la gente que en un momento dado es el vendedor, en un momento dado es el, el que, por ejemplo, provee de la compra, puede ser la persona que está allí atendiendo cliente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nunca usemos la palabra usuarios para decir que ahí hay un estudiante, que ahí hay un profesor, que ahí hay un administrativo. Démosle el nombre al usuario, démosle el rol al usuario, porque los stakeholders, para poder saber exactamente cuál es el grado de involucramiento que tienen con el sistema o la operación, se necesita saber qué rol tienen. Entonces no demos nunca el nombre de usuarios a todo el mundo. Caractericemos ese usuario con su rol. El otro concepto, bueno, aquí hay una plantillita que se las quise traer para que vieran qué es lo que yo tengo que hacer con ese stakeholder. Yo tengo que definir
de quién se trata, qué funciones tiene o qué cargos tiene, y por supuesto qué responsabilidades se le dan a ese rol. Siempre pensemos en el stakeholder como el rol, ¿sí? No Juan, Pedro o María o Juana. Siempre pensemos en el stakeholder como rol, o sea, ¿qué hace dentro de esas operaciones o qué va a hacer dentro de ese nuevo sistema? ¿Verdad? Y sus funciones serán los cargos que tendrá y a qué se dedica, las responsabilidades que cada stakeholder de estos tiene. Si nosotros tuviésemos que colocar un nombre allí, lo colocamos después del rol, ¿sí? O el nombre y el rol, pero nunca segregar nombres porque el nombre no me va a decir nada, ¿verdad? Lo que me va a decir algo va a ser el rol que tiene dentro de las operaciones o funcionalidades de la empresa. Ok. El otro tema importante también aquí es el concepto de requisito, que también en realidad mucha gente le llama requerimiento. Hay una discusión y eso no lo vamos a pelear en este momento, porque nosotros nos vamos mucho a las traducciones del inglés y algunos dicen que es requisito, otros dicen que es requerimiento. Quizás en otra ocasión nos ponemos a filosofar de eso. Entonces, fíjense, generalmente los que definen inicialmente estos conceptos son los estándares, ¿sí? Los estándares. Cuando esto se creó, se habló de una condición o capacidad que tiene cualquier stakeholder, llámese usuario o llámese gerente o llámese el rol que tenga, para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Eso desde cualquier perspectiva, no necesariamente desde la perspectiva de un software, siempre será una condición o una capacidad para resolver un problema. Entonces, siendo así, esa capacidad y esa condición debe ser cumplida o debe ser parte del sistema o del componente del sistema software para satisfacer alguna especificación o alguna regla de negocio formalmente documentada, ¿sí? Entonces, si quisiéramos generalizar eso en ambos, pudiéramos hasta hacerlo más pequeño y decimos que es una representación documentada de una condición o capacidad definida en cualquiera de las dos condiciones antes señaladas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos representar esa condición, esa capacidad mediante modelos, mediante documentos, mediante plantillas, mediante lo que, incluso mediante lenguaje natural, si somos buenos en eso y si sabemos de las ventajas y desventajas que tiene eso, ¿no? Así que hay estándares para definir esto. Sin embargo, a nosotros nos interesa verle esas características cuando los requisitos, o sea, esas capacidades están bien definidas. En primera instancia, nosotros debemos tener claro que un requisito bien definido lo podemos verificar. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado no es nada que yo no pueda medir, que yo no pueda darme cuenta si es verdad. Por ejemplo, si yo especifico algo, tiene que ser rojo, yo puedo ver el color rojo, eso es verificable, ¿verdad? También tiene que ser un requisito cuantificable. Quiere decir que en un momento dado yo le puedo asignar una medida o le puedo asignar una métrica, ¿sí? También otro concepto que a veces dejamos por fuera es la priorización que le dan los diferentes stakeholders dentro de la organización. Los requisitos bien definidos deben tener una lista de prioridades. Quiere decir que el requisito, la lista debe estar de prioridad más alta a prioridades menos importantes para el stakeholder. Eso no quiere decir que es que no lo vamos a desarrollar todos, sino que lo que hacemos primero es lo que el grupo del conjunto de stakeholders asociados o involucrados en este nuevo sistema ha decidido. También un requisito bien definido
se le puede dar seguimiento. Quiere decir que podemos aplicar todo lo que es la trazabilidad. Sabemos de qué necesidad o de qué problema o de qué oportunidad de negocio surgió. Sabemos también con qué procesos, funcionalidades dentro de la empresa lo podemos asociar. Y también sabemos con qué criterios, ¿sí? Con qué criterios de aceptación ese requisito fue definido. Eso se llama seguimiento. En realidad el seguimiento se da ya en la parte administrativa. Sin embargo, desde que se definen los requisitos, ya debemos partir con que yo le voy a dar un seguimiento futuro y que debe estar bien definido. Por supuesto, no tenemos requisitos repetidos. Y eso lo podemos lograr a través de darle una identificación única. Es decir, un código o un nombre, pero que no puede estar, no puede haber otro con el mismo nombre. Generalmente se usan códigos, ¿eh? ¿Por qué se usan códigos? Porque hacer trazabilidad o darle seguimiento a través de un código, una descripción, definitivamente que escogeríamos un ID. La descripción a veces es muy larga y definitivamente que eso hace un poco menos legible las tablas o las plantillas que vayamos a hacer de esto. Miren un ejemplo aquí. Esto es un ejemplo muy clásico. Muy clásico y lo vemos a menudo en proyectos de toda naturaleza, incluso en las empresas, no necesariamente en nuestro ambiente académico. Dice, el sistema será lo más fácil de utilizar posible. Totalmente ambiguo, totalmente generalizado, totalmente superficial. Lo que sí está correcto es decir que un usuario experimentado debe ser capaz de utilizar todas las funciones del sistema después de un entrenamiento de 2 horas y que no cometerá más de 3 errores diarios en promedio. Ahí estoy dando cantidades, estoy diciendo que debe ser, le estoy dando características al usuario, debe estar experimentado y también que no debe cometer más de tantos errores, porque eso hace que yo pueda medir si es fácil o no es fácil de utilizar. Pero dejarlo superficial no me permite que yo pueda verificar ese requisito. Miren el segundo. El sistema proporcionará una respuesta rápida al usuario. ¿Pero qué es respuesta rápida? 3 nanosegundos, 1 minuto, 2 segundos. ¿Cuánto es una respuesta rápida? Entonces, totalmente superficial. Lo que sí es correcto decir que cuando haya más de 100 usuarios accediendo simultáneamente, o sea, concurrentemente al sistema, la respuesta no será en ningún momento superior a 1 segundo. Ahí ya yo puedo verificar si verdaderamente el sistema me dio 1 segundo después de haber 100 usuarios concurrentes, ¿verdad? El tercero, el sistema se recuperará automáticamente tras producirse un fallo. Por Dios, no le estoy dando absolutamente ningún espacio con eso, automáticamente dice, ¿verdad? Para que haga un seguimiento de a dónde quedó la transacción o el proceso que se estaba ejecutando en ese momento. Entonces, también no lo puedo dejar superficial, sino que yo debo darle algún estado a esa recuperación. Entonces, lo correcto debe ser, ante un fallo en el software, no se tardará más de 5 minutos en restaurar los datos del sistema. Seguramente estamos hablando de un volumen inmenso de datos para que demore 5 minutos en restauración, ¿verdad? Sabemos que ese estado puede variar menos de 5 minutos, por supuesto, y volver a poner en marcha el sistema. Cualquier fallo que haya sido, puede ser algún daño del mismo hardware, como puede ser algún accidente que haya ocurrido con el fluido eléctrico, qué sé yo, o cualquier otro. Entonces, fíjense la diferencia de un requisito bien definido y un requisito mal definido. No dejarlo en la superficial, ¿verdad? Ok, lo más típico que hay en requisitos es esta clasificación.
la clasificación aquí obedece al tipo de funcionalidad. Hay requisitos funcionales y hay requisitos no funcionales. Los requisitos, cuando se le habla de funcionales, es porque está hablando de la parte operativa, la parte que especifica una operación que un sistema o componente debe llevar a cabo. Esto no quiere, no estamos hablando de nada en especial, sino aquellas cosas que deben estar presentes en el nuevo sistema o en el sistema que tenemos, en el proyecto que vamos a desarrollar o en un componente. Entonces, en realidad los requisitos funcionales son todas las cosas que deben estar presentes para que el proyecto tenga una razón de ser. En cambio, los que denominamos no funcionales, estamos hablando de aspectos técnicos que debe incluir el sistema y que definitivamente muchas veces se desarrollan en el ámbito de restricciones y de las famosas, los famosos esquemas de calidad, que muchas veces hablamos de usabilidad, modificabilidad, estabilidad, fiabilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ver unos ejemplos más adelante de eso. También es importante que definamos que los requisitos funcionales están siempre asociados al comportamiento del sistema que se va a desarrollar. ¿Qué es comportamiento? Comportamiento es a una entrada, a ciertos datos de entrada o a ciertos estímulos al sistema, el sistema debe dar como resultado un valor esperado específico. A eso se le llama comportamiento, cómo realmente frente a un estímulo el sistema o el componente debe dar tales resultados, ¿no? O al contrario, para tal resultado, el sistema debe tener tal valor de entrada o tal estímulo. Entonces, cuando nosotros vamos a definir estos requisitos funcionales, debemos considerar tres aspectos bien importantes. El riesgo que tiene ese requisito y quién lo va a manejar, evitar que haya ambigüedades y, por supuesto, hacer una especificación completa y consistente. Los riesgos están presentes desde el momento que nosotros empezamos a definir un requisito funcional. ¿Por qué? Los riesgos son aquellas incertidumbres que en un momento dado pueden hacer que el requisito funcional no pueda ser implementado. Por ejemplo, ¿verdad? Las ambigüedades son aquellas cosas que pueden ser interpretadas de diferentes maneras cuando yo defino un requisito funcional, ¿verdad? Si, por ejemplo, todos los stakeholders entienden qué es vender o qué es actualizar, entonces ya yo voy bien. Pero si unos entienden una cosa y el otro entiende otra, le da otra interpretación, entonces yo tengo una ambigüedad allí. O no estoy usando el vocabulario que usan los stakeholders, o simple y sencillamente estoy usando el verbo inadecuado para definir el requisito funcional. Cuando hablamos de una especificación completa, quiere decir que cuando yo hago todo el documento o todo el esquema, el conjunto de requisitos, cada uno de ellos también está completo, porque generalmente nosotros hacemos un conjunto de requisitos para el sistema, ¿verdad? Elaboramos un conjunto de requisitos funcionales. Entonces, cada uno de ellos está completo. Eso quiere decir que la especificación completa de todos los requisitos será entonces consistente, quiere decir que todos y cada uno de ellos serán completos y tendrán la misma documentación o los mismos parámetros marcados para cada uno de ellos. Vamos a ver ejemplos para que no les confunda este juego de palabras que estoy haciendo.
Es como cuando usted produce algo en serie, ¿no? Que todas las bicicletas tienen llantas. Si una no tiene llantas ya, llantas digo yo, pues neumáticos o no sé cómo se llamen. Si hay una que no tiene, entonces ya hay un problema. Quiere decir que lo que estoy produciendo, esas bicicletas, hay una que está mal. Entonces, mientras no voy a tener una orden de producción de bicicletas, si hay alguna que no está correcta. Así que debo completar esa producción de esa bicicleta que se quedó sin una llanta para que yo pueda tener el conjunto ya completo. Ok. Recuerden que pueden hacerme preguntas en el momento que quieran. Ok. Bueno, por otro lado, los requisitos no funcionales en realidad están en el orden de las restricciones y las exigencias de calidad. Sus categorías están en el producto, están en la organización y pueden ser requisitos funcionales de índole externo. ¿Sí? Las del producto tienen que ver con el comportamiento. Quiere decir aquí que el producto resultante, sea el software, sea lo que esté fabricando o lo que esté desarrollando, tienen algún tipo de restricción específica exigida, ¿sí? Exigida. De la organización tiene que ver con normativas, incluso con la cultura organizacional. Muchas veces nosotros pensamos que podemos trabajar 24 horas porque somos de informática o porque somos de tecnología. Y nos van a dar permiso para trabajar 24 horas, irnos a las 3 de la mañana un día, otro día irnos a las 8 de la noche, otro día a las 3 de la tarde. En realidad no. Muchas veces en los proyectos se establecen normas e incluso reglas de horas de trabajo. Entonces ya eso tiene que considerarse un requisito no funcional porque es una restricción, una normativa dentro de la organización no trabajar más después de las 5 de la tarde, por ejemplo. Ok. También hay en los proyectos, en este caso de software, requisitos no funcionales que tienen que ver con reglas externas, que tienen de regulaciones que de una u otra manera van a influir en el proceso de desarrollo, que pueden ser las leyes, por ejemplo. Yo puedo tener requisitos no funcionales de parte de algunas leyes, de algunos impuestos, de algo del fiscal o de algo que tiene que ver con la Constitución incluso. Entonces, ahí ubicamos los requisitos no funcionales en externos. Ok. La ingeniería de requisitos, que es el otro término, es un proceso que toca definir, que toca documentar y mantener los requisitos. Aquí estamos hablándolo de forma general. ¿Por qué digo de forma general? Porque nosotros cuando hablamos de definir un requisito, en realidad lo que estamos antes de eso hay unas tareas, que son, por ejemplo, tareas de obtención, tareas de priorización, tareas de negociación con los stakeholders, y luego entonces un proceso de análisis que me lleva a una documentación que muchas veces le llamamos especificación. Y por supuesto luego una verificación de la consistencia, de la completitud de todos esos requisitos. Entonces se habla que es una recopilación para que podamos entonces sí trabajar los servicios que debe tener el sistema que vamos a desarrollar o el proyecto que vamos a desarrollar. La ingeniería de requisitos en realidad es un proceso sistemático. El que diga lo contrario, pues que me explique por qué no. Si yo tengo que organizar a los stakeholders, si tengo que ver cómo voy a acercarme a ellos, si tengo que establecer algunas formas de comunicación, necesito gestionarlos, necesito especificar y a la hora de la verdad convertir la necesidad o la oportunidad de negocio que me está hablando el stakeholder. Entonces definitivamente que los requisitos
es un enfoque sistemático. Y tiene mucha disciplina porque nos permite establecer cuáles son realmente los requisitos relevantes después de haber conseguido un consenso entre todos los interesados, porque a veces los interesados entran en conflicto por las prioridades, ¿verdad? Así que ahí va a haber un proceso también de consenso para empezar entonces sí a sacar la lista documentada que requiere gestionarlo como debe ser, ¿no? Por otro lado también, la ingeniería de requisito tiene como meta documentar y comprender todo lo que está, el conjunto de stakeholders involucrados con las necesidades que están solicitando, ¿verdad? O que están en un momento dado expresando, porque ningún stakeholder es muy extraño que te digan exactamente lo que quieren. Generalmente el stakeholder hay que interpretar varias veces, convertir varias veces esa necesidad o ese problema que está expresando. Y generalmente cada vez que un stakeholder expresa un problema, de ahí sacamos de 1 a n requisitos, ¿verdad? Entonces, definitivamente que cuando hacemos eso, y lo hacemos adecuadamente, documentando cada vez, entonces nosotros vamos a minimizar el riesgo de no haber, de crear un requisito que no es lo que expresó el stakeholder. O, por ejemplo, no pasar del tiempo o de la prioridad que están expresando ellos. Entonces, este proceso de comprender las expectativas del stakeholder es sumamente importante a la hora de establecer, pues, ya el proceso de gestión del. Mire, el ingeniero de requisitos no es un cargo. Y de hecho, se considera que no es una profesión muchas veces, aunque no lo crean. Lo que sí es un rol. Usted puede usted puede tener un título de administrador de empresa, pero en un momento dado le dan el rol, le dan la responsabilidad de identificar cuáles son las necesidades que subyacen a todo lo que está diciéndole el stakeholder. Usted necesita interpretar eso y convertirlo en un requisito. Entonces, no importa el título que usted tenga, usted a veces necesita hacer el rol de ingeniero de requisitos. Fíjese que a veces el rol de ingeniero de requisitos lo hace hasta para saber exactamente cuál es la queja que llevan las personas que van a su oficina. El rol de ingeniero de requisitos lo puede hacer una persona que diseña un traje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que saber exactamente qué es lo que quiere, con qué tela o con qué botones, con qué. Tiene que saber todos los requisitos para hacer ese traje. Entonces, fíjense que es un rol y sobre todo aquí en proyectos de software es sumamente necesario cuando vamos a hacer ingeniería de requisitos. Necesitamos saber exactamente qué es lo que me dice a mí un gerente cuando quiere aumentar las ventas. No es que, bueno, ahora vamos a subir el precio, pues, no. ¿Qué quiere decir él con que vamos a aumentar las ventas? Quiere aumentar las ventas este año. También tenemos que entender cuando él dice, tenemos que diversificar. ¿Qué es lo que se va a hacer detrás de diversificar? ¿Qué necesita el sistema cuando él habla de diversificar, verdad? O cuando él habla de innovar. ¿Qué es lo que realmente quiere detrás de eso? Entonces, esto es una responsabilidad
de ese rol de ingeniero de requisito muy importante porque necesita familiarizarse con el dominio del negocio. Nos pasa muy a menudo a nosotros cuando somos ingenieros de software o cuando somos negocio, que es lo mismo, que no estamos familiarizados con el tipo de negocio y tenemos que ir a indagar, a vivir las operaciones del dominio del problema, de las operaciones de la oportunidad de negocio, de la innovación, del emprendimiento, ¿verdad? De lo que sea para poder comprenderlo. Eso es una responsabilidad de este rol, que algunos le llaman analista de negocio. De hecho, les cuento que hay especializaciones en análisis de negocios porque dicen que la persona de tecnología no tiene esas competencias y prefieren a un analista de negocios como tal. Por ejemplo, si usted se vuelve analista de negocios de proyectos de innovación, pues ya usted conocerá cuáles son los procesos que hay que ir a verificar en el dominio del negocio. Si usted, por ejemplo, siempre ha trabajado con proyectos de servicios logísticos, entonces usted será analista de negocio del área logística. Si usted solamente desarrolla software, desarrolla y tira código y solo sigue, entonces le va a costar un poco más irse al dominio del negocio si solamente se ha dedicado a una sola cosa. Por eso la versatilidad de hacer proyectos de todo tipo es valiosa al momento de establecerse con el rol de ingeniero de requisitos. Porque más o menos uno va conociendo. Algunas veces es más fácil hacerse especialista en un dominio, ¿no? Sin embargo, mejor es apoderarse de las competencias y habilidades para tomar ese rol. Y entre ellas está precisamente ser responsable, ser buen comunicador, ser puntual, todas esas habilidades blandas que muchas veces echamos a un lado, en este rol son sumamente importantes. En resumen, nosotros en esta parte hemos hablado de stakeholders, que son las personas más importantes dentro de la ingeniería de requisitos en primer lugar. ¿Por qué? Porque son los que en un momento dado nos van a dar los requisitos funcionales o los requisitos no funcionales que en un momento dado se van a implementar en el nuevo sistema. Pero también es importante diferenciar qué es un requisito funcional de un requisito no funcional, ¿sí? Dentro de ese grupo de stakeholders hay muchos elementos, hay muchos roles, muchas personas y muchos componentes involucrados. Pueden ser administradores, que son básicamente todos los jefes de departamento, jefes de los directores, pueden ser incluso hasta los accionistas, si en un momento dado están involucrados con el sistema. Pueden ser usuarios que, dependiendo de la naturaleza del proyecto, tendrán un rol específico. Y ustedes, con el que más, por decir así, involucrados están ustedes, son con los sistemas de matrícula. Usted bien sabe que ahí el que matricula siempre va a ser un coordinador de carrera. Ustedes saben que, por ejemplo, para ir a pagar hay que ir a caja, ¿sí? O hay que ir a una banca en línea, que también es un sistema. Y usted sabe que, por ejemplo, si usted tiene que ir a pagar directamente a una caja de banco, tiene que ir a una institución, ¿verdad? De igual manera, es posible que en ese mismo sistema donde estamos, sistemas universitarios, haya instituciones dentro, ¿verdad? Como por ejemplo todo lo que es el Departamento de Seguridad, de alguna manera está involucrado con algún tipo de trámite o algún tipo de operaciones, entonces ahí vamos definiendo, dependiendo de la naturaleza del negocio que vamos a trabajar, pues vamos definiendo entonces la lista de los roles que tienen los stakeholders dentro del sistema que vamos a desarrollar. Entonces, los requisitos funcionales que son
la razón de ser del proyecto y los requisitos no funcionales que van a estar determinados o limitados por el producto, o pueden venir de la organización o de entidades externas. Entidades, cuando hablo de entidades, estoy hablando de instituciones, otros sistemas, otras personas, ¿verdad? O incluso otras empresas. No quiere decir que es que estén involucrados directamente con la organización para la cual usted está desarrollando el proyecto o el futuro cliente que usted va a tener en ese proyecto. Ahora, yo pregunto así a los organizadores o a alguien, ¿quién les va a proveer el desafío o el problema a resolver? Sí, profesora. En este caso, ya nosotros tenemos la información. Gracias a nuestro patrocinador, la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental, ellos ya tienen toda la información que nos van a proveer para los retos que ya hemos seleccionado anteriormente. Ah, perfecto. Entonces, yo no estuve ayer en la tarde en lo de la propuesta y no pude estar, pero sí me hubiera gustado mirar porque si nosotros empezamos con la ingeniería de requisitos, debiéramos tener ya el desafío, debiéramos tener ya ¿no? El asunto del caso de negocio, le llamo yo. Es decir, que ya tiene que haber habido una propuesta, cuál es la oportunidad de negocio o el problema del proyecto que tenemos que resolver. Yo sé que la hackathon se llama transformación digital y que si es el patrocinador del AIG, entonces ahí hay básicamente los stakeholders están en la ciudadanía y están en las organizaciones que usan los servicios del Estado, pues, por decir así. Pero eso no lo hace que ahora, bueno, uno de los stakeholders es la Contraloría, no. Tienen que tienen que limitar el sistema o el proyecto al dominio del negocio. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer una transformación digital en la Caja del Seguro Social y no imprimir ninguna ficha, sino que sea una tarjeta o sea la cédula misma, entonces fíjense que eso, los usuarios de la Caja del Seguro Social son los médicos, los propios administrativos allí y somos todos los otros que formamos parte de la seguridad social en el país. Entonces, no quiere decir que es que no tenga algo yo específico y que ahora vaya a llamarle usuarios a todo el mundo, le voy a llamar a todos administrativos, o no, específicamente de qué sección que voy a hacer la transformación digital y ahí es que me voy a definir los stakeholders. Es como si yo dijera, espérate, vamos a hacer el círculo aquí y vamos a tirar el hilo aquí y vamos a encerrar esto aquí. A ver, de ahí para afuera no me interesa nada. Vamos a ver qué es lo que yo voy a resolver. Ahí es que me tengo que circunscribir. Y a partir de esos stakeholders es que van a salir los requisitos, porque con los stakeholders ellos me van a hablar de sus necesidades, me van a hablar de sus problemas y yo tengo que convertir eso a un requisito, tal como lo vamos a ver ahora, cómo se define un requisito, ¿no? Entonces, si ustedes van a tener el desafío o el reto, ustedes van a tener que tomar el rol de los stakeholders, porque eso me imagino que lo van a hacer en un día, 24 horas, 48 horas, yo no sé cuántos días, o 2 días, creo que son 2 días que van a hacer. Entonces, quiere decir que van a tener que tomar el rol y también el rol de desarrolladores o de project manager, ingeniero de requisitos, una serie de intercambios de roles que van a tener que hacer, o sea, es como un switch rápido, y eso es lo interesante de las hackatones, porque es lo que me permite en un momento dado ser solucionador de problemas y también estar del lado del que va a usar el que va a ser el beneficiado con el proyecto. Yo había calculado aquí el receso, yo no sé si estoy bien. No se preocupe, profesora, quedaban todavía unos 13 minutos, pero si desea podemos dar el receso ahorita mismo.
Sí, si no hay preguntas, yo prefiero para poder llevar el otro aspecto directamente ya al proceso de requisitos. Si tienen Perfecto. alguna pregunta. Ahora aprovechen, compañeros, la oportunidad. Preguntas antes de irnos al receso. Como dije anteriormente, pueden dejarlas en el chat y las vamos a leer sin problemas. Todo el material que tengo aquí se los voy a compartir para que ustedes lo usen. También tengo otras cosas que no vamos a tener tiempo de compartirlas y se las voy a mandar bueno, ahí se les voy a dar el link a Euro para que la puedan compartir con ustedes. ¿Está bien? Gracias, profesora, cómo no. Nuevamente, ¿alguna pregunta? No, parece que no. Sí, tenemos una pregunta, profesora. Dice Francisco lo siguiente. Quisiera saber cómo se determinan las necesidades de hardware en la implementación para una empresa y si esto tiene que ver con la ingeniería de requisitos. Bueno, la ingeniería de requisitos está aquí enfocada, aquí en esto, está enfocada al software, al proyecto software que vamos a desarrollar. Si en un momento dado se necesita incluir en un proyecto la parte del hardware, entonces hay que incluirlo basado en las necesidades que me expresa el usuario. Por ejemplo, los usuarios te pueden decir a ti que tú no quieren servidores, que todo lo quieren con contrato en la nube, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir a verificar esos requisitos no funcionales para el proyecto, cuánto vale el contrato, quiénes son los proveedores, cuál es la mejor manera, y comparar también con la compra de servidores, ¿verdad? Para que el usuario o el stakeholder que le está pidiendo eso o que le está diciendo que por favor le haga el caso de negocio también considerando almacenamiento en la nube, entonces, o desarrollo en la nube, entonces pueda tomar una decisión. Pero eso dentro del proyecto es como requisitos propios del proyecto, no del producto. Nosotros aquí estamos enfocando la ingeniería de requisitos del producto software. Cuando hablamos del proyecto general, entonces sí podemos incluir proyectos, la parte de requisitos del proyecto, que puede ser en este caso hardware, si es que eso es lo que te están pidiendo. Pero aquí estamos enfocándolo al producto. Si ustedes quieren ver algo de proyectos, ya ese es otro elemento. Aquí pensé que lo íbamos a dirigir todo al producto. ¿Le satisface la respuesta? Sí, profesora, ya dijo que entendió completamente Francisco. Muchas gracias, Francisco, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos al descanso? Sí, tenemos otra pregunta, profesora. Dice Ajá. Milagros lo siguiente. ¿Qué consejos nos puede dar para poder identificar correctamente las necesidades de los stakeholders? Bueno, en esta segunda parte yo tengo planeado cuáles son las actividades que se llevan a cabo en el proceso de la ingeniería de requisitos. Y la primera actividad es la obtención de requisitos. Entonces ahí yo propongo algunas eh, técnicas, como por ejemplo organizar o planificar un acercamiento a los stakeholders. Para eso, para organizar o planificar un acercamiento a los stakeholders, usted tiene que organizarse, conocer la cultura de la, de la empresa y clasificar a los stakeholders, porque usted no le puede pedir igual una reunión a un gerente que pedírsela a los usuarios operativos. Los gerentes generalmente casi siempre están súper ocupados, entonces esos gerentes tiene que planificar el acercamiento de otra manera, ¿sí? Y a los de operativos generalmente tú hasta observándolos puedes ver qué problemas tienen o qué necesidades están expresando en un momento dado.
Así que ahí donde vamos a ver el asunto de obtención, ahí pues hay unas dinámicas que se pueden, de las que podemos conversar, como por ejemplo, no es lo mismo hacer entrevistas, ya les digo, a los gerentes, que planificar entrevistas a gerentes, que planificar entrevistas a los usuarios operativos. O sea, la gente que está todos los días ahí con el sistema o con las transacciones o con las operaciones del negocio, ¿no? Que ir a un gerente que casi siempre está en reuniones o está tomando decisiones en otras cosas o viendo su dashboard para ver qué está ocurriendo con sus operaciones del negocio, qué sé yo. No es lo mismo llegar a un acercamiento. Eso es lo primero que hay que hacer, planificar un acercamiento. Luego llevar a cabo ese plan. Y ahí empiezan las técnicas, entonces, cómo ir sacando información a los stakeholders. Sacar, digo yo, porque ellos pueden haber muchas dinámicas que se pueden utilizar. Una de ellas es la historia de usuario, pues meterlos en un taller de historia de usuario. Eso es lo más típico cuando trabajamos en espacios ágiles, ¿no? Cuando tenemos métodos ágiles dentro del equipo. Si no, entonces hay que hacer otro tipo de acercamiento, otro tipo de taller. Hay otros talleres que se hacen en el ambiente del Lean y otras cosas que pudieran hacerse también. También hay encuestas, también hay cuestionarios. Y luego de eso, entonces, tomar toda esa información y procesarla. Y hay también otra serie de técnicas y métodos para procesar toda la información que me dieron los stakeholders, porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que hay que especificar, porque hay que pensar en el que va a construir o va a implementar o va a ser arquitecto posteriormente. Y también que se entienda para el vocabulario de los stakeholders. Entonces es un poquito complejo, pero se puede hacer si seguimos a un ritmo sistemático. Y por supuesto, si trabajamos en equipos ágiles, saben que nosotros necesitamos líderes ahí, gente que sepa más que lo que algunos saben. Es decir, deben haber equipos muy diversos, de alto conocimiento y experimentados, y otros que estén apoyando el trabajo. Perfecto, gracias, profesora. Si no hay más preguntas, entonces podemos dar ahorita mismo el descanso. Regresaríamos en 10 minutos a las 10:15. Descansen, procesen todo lo que acabamos de recibir y regresamos en 10 minutos. Perfecto. Puede poner su musiquita, ¿no? Yo, si quiere, la de Euros. Ajá, cómo lo, gracias, profesora. Ajá.